A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una mañana, en los campos alsacianos, 1885, un perro furioso gruñó desde lo profundo de un viñedo. Se lanzó con los colmillos afilados contra un niño que iba de la mano de su madre. La madre intentó proteger al pequeño, pero fue inútil. Aquella masa de pelos y rabia, de colmillos y garras, era imparable. Y aunque las heridas eran graves, lo fatal era la enfermedad que sufría el perro: rabia. Aquello significaba una condena a muerte para el niño, en una época en la cual no existía ningún remedio. El niño era Joseph Meister, y estaba condenado a muerte como miles de personas en Europa, porque no había remedio contra la rabia. Cuando el virus atacaba, empezaban convulsiones, alucinaciones, luego el delirio, la hidrofobia, horror al agua y la muerte en menos de 4 días. La madre del niño entonces viajó a París para buscar ayuda de Louis Pasteur, químico y microbiólogo que estaba investigando la vacuna contra la rabia. La única posibilidad de salvar al niño era probar en él la vacuna que hasta entonces no había sido probada en humanos. Pasteur inoculó en el niño tejidos del cerebro de un conejo muerto con rabia, y durante una semana aplicó una dosis diaria. El niño se debatió entre la vida y la muerte, y al final logró recuperarse en forma total. Pasteur, El Salvador, estaba desapareciendo un día como hoy, septiembre 28 de 1895. Y los recordamos, porque salvó al niño Joseph Meister, y sigue salvando con sus vacunas a millones de personas en el mundo. Las principales noticias del día. Titulares. Impuesto al patrimonio, una barrera para la inversión y la reactivación económica. Proceso de chatarrización de vehículos será dirigido por el municipio de Quito. Megaley plantea tipos de contratos alternativos. Proceso penal a empresa ERSI por Metro de Quito. Selec amenaza a Sinohidro con ejecutar garantías de Coca-Codo. Aún en espera, informe de Contraloría sobre contratos en España. Novedades legales, obtención automática de RUC para sociedades por acciones simplificadas SAS. Segmento de opinión, el futuro del IES y los poderes deben trabajar en equipo. Editoriales de Simón Espinosa, Un tiro en el pie. Roberto Aguilar, La angurria de Guadalupe. César Ulloa, Suerte, muerte o consulta. José Hernández, ¿en serio Ecuador merece estos funcionarios? Ramiro Ruiz, La asamblea ineficiente. Segmento de deportes. Noticias del día con Carla Sánchez. Impuesto al patrimonio, una barrera para la inversión y la reactivación económica. Dentro del proyecto de la Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, se establece un impuesto temporal 2 años al patrimonio. El presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que ese impuesto lo pagarán alrededor de 20.000 personas y empresas. Además, dijo que él será uno de los que más asumirá el peso de esa contribución. Según el texto del proyecto de ley, ese impuesto lo tendrán que pagar las personas que tengan un patrimonio individual igual o mayor a $500.000. En el caso de sociedad conyugal, el monto es igual o mayor a $1 millón. La información saldrá de las declaraciones que se hacen cada año. En este caso, el patrimonio es la suma de todos los activos, casas, terrenos, acciones, cuentas bancarias, etc., menos todas las deudas y obligaciones pendientes, préstamos, hipotecas. Asimismo, las empresas con un patrimonio neto, activos menos deudas, igual o mayor a $1 millón, también estarán obligadas a cumplir con el impuesto. Eso sí, siempre y cuando se cumplan 2 condiciones adicionales: que la sociedad haya generado
utilidad gravable en el ejercicio económico 2020 y que las ventas de la sociedad en el ejercicio económico 2020 hayan sido superiores a las ventas realizadas en el ejercicio económico 2019. Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, CCQ, aseguró que el gobierno está siguiendo una receta ya vista que inevitablemente dará los mismos resultados: economía estancada y Estado obeso. Se busca sacrificar liquidez del privado para seguir pagando un Estado ineficiente. Pensar en impuesto al patrimonio es un error. El patrimonio no es liquidez, dijo. Además, recordó que en la época de Rafael Correa cobraron un impuesto al patrimonio del 0,9% por una sola vez. Por su parte, Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, concordó con ese análisis y añadió que el sector agrícola sería fuertemente golpeado. Las tierras productivas son patrimonio y en gran medida están a nombre de personas naturales. Excluir las tierras rurales productivas del cálculo para el impuesto al patrimonio es fundamental, acotó. En la respuesta, se excluye del pago a las empresas públicas y los terrenos que estén en bosques primarios y zonas de diversidad ecológica. Proceso de chatarrización de vehículos será dirigido por el municipio de Quito. Los 9 patios vehiculares que hay en Quito tienen en total 196% de saturación. Su capacidad es de 3.897 vehículos y hasta el 24 de septiembre del 2021 había 7.639. Diego Ron, director de fiscalización de la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, detalla que 2.132 vehículos están considerados para chatarrización y 2.004 para remate. Esta es la primera vez que la Agencia Metropolitana de Tránsito realizará el proceso, que antes estaba a cargo de la policía. Ron explica que desde la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, se le otorgó la competencia a la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, de acuerdo a la normativa y las resoluciones que estamos delineados y en el tema de remate y chatarrización y de la Contraloría General del Estado. Con su reglamento de bienes establece que una vez al año se haga el proceso de chatarrización. Para esto, la AMT lanzará un concurso público para elegir a la empresa que se encargue de chatarrizar. Si bien está contemplado realizar en diciembre este proceso, Ron no especifica la fecha en que se buscará oferentes, para destacar que deben ser empresas ambientales. Por otro lado, explica que el proceso de remate es más complejo. Para eso, los peritos técnicos deben evaluar el estado de cada automotor y definir los precios. Megaley plantea tipos de contratos alternativos. Según los datos oficiales, apenas el 32,4% de la población económicamente activa tiene un trabajo adecuado. Ni un código de trabajo vigente desde 1938, ni las 11 reformas laborales que se hicieron entre 2009 y 2021 han facilitado la contratación formal de trabajadores, argumenta el Ejecutivo. Por eso, en el proyecto de ley de creación de oportunidades del gobierno, propone la creación de un régimen laboral especial y alternativo con nuevas modalidades de contratación, cambios a la jornada laboral, horas de descanso y en las licencias de maternidad y paternidad. El gobierno asegura que este régimen alternativo no vulnera los derechos de quienes actualmente tienen un empleo y podrán continuar con el régimen tradicional, es decir, bajo el Código de Trabajo. Los derechos de 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones y fondos de reserva se mantienen intactos, dijo por ejemplo el ministro de Trabajo Patricio Donoso.
Pero en caso de que algún empresario busque la manera de cambiar de régimen a sus trabajadores, el proyecto contempla una sanción. El documento dice que quien despida intempestivamente a un trabajador amparado por el Código de Trabajo para contratarlo bajo el nuevo régimen deberá pagar una indemnización adicional equivalente a 12 meses de la última remuneración completa del trabajador. Contrato individual de trabajo alternativo. Se trata de un contrato en el que una persona se compromete con otra a prestar sus servicios bajo su dependencia por una remuneración fijada por convenio o contrato colectivo. Existen 3 tipos de contratos individuales de trabajo alternativo: por tiempo definido e indefinido. El contrato alternativo por tiempo definido tendrá una duración mínima de 6 meses y una máxima de 4 años. Durante ese tiempo, las partes podrán reducir o extender la duración del convenio, aunque siempre respetando el tiempo mínimo de duración. Si el convenio se mantiene luego del tiempo de duración pactado o del tiempo máximo de duración, el contrato alternativo por tiempo definido, el contrato se transformará en uno alternativo por tiempo indefinido. Por obra o servicio. Se trata de acuerdos que terminan una vez concluida la labor para la cual fue contratado el trabajador. Eventuales son contratos que se realizan para satisfacer acontecimientos circunstanciales o periódicos del empleador, como el reemplazo de personal o atención a una mayor demanda de los productos o los servicios. El contrato finaliza cuando termina la situación eventual. Los 3 tipos de contratos tendrán un periodo de prueba de hasta 5 meses para la primera contratación para el mismo puesto. Es decir, que se establece un periodo de prueba con 2 meses más que lo que establece el Código de Trabajo vigente. El proyecto de ley establece 24 obligaciones y 12 prohibiciones para los empleadores y 11 obligaciones y 11 prohibiciones para los trabajadores. Entre ellas destacan: el empleador debe afiliar a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día de labores, dando aviso de entrada. Cuando el trabajador no tenga derecho a la prestación por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el empleador debe pagar el 50% de la remuneración en caso de enfermedad profesional y no profesional, hasta por 2 meses en cada año, con la entrega del certificado médico. Quien contrate en un reemplazo temporal debe pagar una remuneración no inferior a la remuneración básica sectorial del cargo. El empleador debe conceder 4 días de licencia con remuneración al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 3º de afinidad. En el Código de Trabajo actual se establece en 3 días. El empleador o puede retener más del 10% de la remuneración mensual por concepto de multa o por cada falta cometida. Proceso penal a empresa ERSI por Metro de Quito. La Fiscalía General del Estado indicó un proceso penal a Joaquín Francisco ML, gerente de la empresa Ecuador ERS Industries ERSI Ecuador, por el presunto delito de fraudación bursátil. ERSI Ecuador se dedica a la compra y venta de hierro y acero de estructuras fabricadas con estos materiales y tuvo un subcontrato con el consorcio Línea 1 Metro de Quito, Acciona para proveer e instalar armaduras de esos materiales. La empresa ecuatoriana Adelca era el principal proveedor de hierro de ERSI Ecuador. La Fiscalía sostiene que el 20 de diciembre de 2020, Joaquín Francisco ML habría constituido de forma fraudulenta el fideicomiso mercantil llamado Fideicomiso Flujos, JQSS y otros durante la investigación previa por presunto delito
bursátil, abierta en marzo de 2019. La Fiscalía consideró que podría haber indicios de un hecho fraudulento porque al crear el fideicomiso se habría perjudicado a terceros, entre ellos a Adelca, empresa con la que ERSI Ecuador tiene una deuda de 12,5 millones de dólares y sobre la que habría un acuerdo de pago a lo largo de 2021 que no se cumplió. ERSI Ecuador constituyó el fideicomiso para pagar supuestamente un crédito de 50 millones de dólares en Panamá, pero terminó trasladando todos sus activos en Ecuador a este fideicomiso. La movida financiera complicó la posibilidad de cobrar la deuda con Adelca, porque los activos entregados a un fideicomiso dejan de permanecer y de pertenecer a la empresa o persona que los transfiere, por lo que este patrimonio no puede ser alcanzado por acreedores del creador o del administrador del fideicomiso, dice un comunicado de la Fiscalía. Para construir el metro se necesitaron más de 1.231 toneladas de hierro. Este material fue entregado por Adelca en 2016 bajo contrato firmado con ERSI Ecuador por más de 100 millones de dólares. SELEC amenaza a Sinohydro con ejecutar garantías de Coca-Codo. La estatal Corporación Eléctrica de Ecuador, SELEC, dueña de la planta, advirtió que no recibirá las obras mientras no se resuelvan todos los pendientes atribuidos a fallas de construcción, y anunció que podría iniciar acciones contra el consorcio que fiscalizó las obras, Asociación SFP-PIPSA-FBA-ISA, según Gonzalo Uquillas Vallejo, gerente de SELEC, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. No se recibirá la central Coca-Codo Sinclair si no se resuelven satisfactoriamente todos los pendientes. Esa es la línea de pensamiento del presidente de la República, Guillermo Lasso, del ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, y del directorio de SELEC. Agregó, hay múltiples fisuras en los distribuidores de presión que se encargan de llevar el agua hacia las 8 turbinas de la hidroeléctrica. Según Uquillas, la soldadura de los distribuidores de presión realizada por la empresa china no ha arrojado resultados satisfactorios. La disputa entre SELEC y Sinohydro ya ha sido elevada a un arbitraje internacional el 17 de mayo del 2021, dentro del contrato firmado por SELEC con Sinohydro para la ingeniería, compras y construcción de la planta o contrato EPC. Se contemplan garantías por 190 millones de dólares y SELEC dice estar dispuesta a ejecutarlas. Si no hay arreglo a corto plazo, ejecutaremos las garantías monetarias entregadas por Sinohydro y con esos recursos realizaremos los trabajos, aseguró Uquillas. Coca-Codo Sinclair, una de las obras emblemáticas del gobierno del expresidente Rafael Correa y pilar de su plan del cambio de matriz energética, fue inaugurada en noviembre de 2016 por Correa y por el presidente chino Xi Jinping. Pero las obras de la planta, que le costó al Ecuador 2.600 millones de dólares, nunca fueron oficialmente recibidas por SELEC. Al referirse al contrato de fiscalización de Coca-Codo Sinclair, Uquillas dijo que hay serias dudas de parte de SELEC. Este contrato se firmó con la Asociación SFP-PEPSA-Vía-Raya-ICA, conformada por la Comisión Federal de Electricidad de México, CFE, el Grupo Profesional de Planeación y Proyectos PIPSA y la consultora Vera y Asociados, CVA, e Ingenieros Consultores Asociados, ICA. SELEC no descarta el inicio de acciones legales contra la asociación fiscalizadora con la que tenía un contrato de 128 millones de dólares masiva. Al margen de fallas y defectos y de las fallas, Coca-Codo Sinclair provee hasta el 30% de la demanda de energía eléctrica del país, por lo que una salida de operación obligaría a Ecuador a poner a tope su parque de generación termoeléctrica.
En la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización también intervinieron Marcelo Reynoso, gerente de la unidad de negocio de Coca-Cola Sinclair, y otros funcionarios que llevan adelante el proceso de recepción de la obra de la empresa Sinohydro. Aún en espera. Informe de Contraloría sobre contratos en España. Los contratos para solucionar los desahucios de migrantes en España dejan secuelas en dos dimensiones, una político-judicial y otra diplomática. Es un asunto que ha sido gestionado, despachado de manera protocolaria y diplomática, dijo al respecto el canciller Mauricio Montalvo. Aún así, el aspecto diplomático está enrarecido. El presidente de la República, Guillermo Lasso, y la Cancillería tendieron puentes ante esto. Lasso tenía previsto hablar en Nueva York con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La agenda preveía dialogar sobre la situación bilateral, una vez que su embajador designado desistiera del nombramiento. La reunión no se realizó porque Sánchez se retrasó su llegada a la 76 Asamblea de la ONU por la erupción volcánica de las Islas Canarias. Ecuador sigue sin embajador en España. Esto por las declaraciones de Pascual del Ciopo, del embajador asignado, quien dijo que unos contratos de la embajada servían para financiar a Podemos, tienda política española de izquierda que cogobierna con el PSE de Sánchez. Podemos tenía previsto querellar del Ciopo apenas llegara a Madrid, pero este dio un paso al costado. Ya en la dimensión político-judicial, Diario de Madrid ha realizado entregas en donde presume que desde el programa de la Embajada de Ecuador en España se desviaron a ese partido. El coordinador de la bancada legislativa del Partido Social Cristiano PSC, Esteban Torres, presentó un requerimiento de la información de estos contratos a la Cancillería. Allí, según su análisis, al menos $10 millones se habrían utilizado para ayudar a los migrantes ecuatorianos con sus juicios para evitar desahucios. La ley española permite que los dueños de inmuebles que no paguen sus hipotecas pierdan los bienes y los paguen completamente. Los pagos se realizaron en 3 tramos. La primera con Quimena, la cooperativa de lo que llegaría a ser el partido Podemos entre 2012 y 2014, luego de que con Mi País Consultores hasta 2016 y con Intercom Iberoamérica hasta 2018. Para Torres, la inversión no logró resultados, pues aseguró que solo un 2% de casos tuvo éxito. Amita Buenaño, embajadora entre 2012 y 2014, declinó hablar. Los documentos están en la Cancillería y todo es legal, aclaró a este diario. Miguel Calorrano, embajador de 2014 y 2016, aseguró que solo el hecho de que las familias tuvieran una asistencia legal gratuita ya podría ser calificado como un 100%. Yo no tengo nada que ver con el primer gran contrato con Quinema. Esto es importante. En febrero del 2012 el partido Unidas Podemos no existía. Se legaliza en 2014. El abogado Rafael Mayoral, quien lideraba la gestión jurídica de este servicio de atención masiva en asistencia legal a los ecuatorianos, cumplía un rol importante y no conocía que era militante de Podemos. Eso a nosotros nos interesaba, eso es parte del libre albedrío. Según Alcaloano, Mayoral participó en las elecciones del 2015 por Podemos y se retiró del servicio. En marzo del 2016 hubo un concurso y se eligió a la nueva compañía. En todo esto nunca tuvimos que ver con Podemos, de ahí que ese difundio de que nosotros estábamos desviando dinero para pagos a Podemos no tiene un viso de prioridad. Sobre el tercer tramo de los contratos, no fue posible contratar a Cristóbal Roldán, embajador de Ecuador en España, nombrado por Lenín Moreno. Roldán en 2018 aseguró a EFE que el servicio legal para los migrantes continuaría en 19 ciudades de ese país.
El ex canciller José Valencia de esa época le dijo a este diario que la documentación del programa de asistencia legal en España debe estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que es mejor dejar que hablen los documentos. Sobre la continuidad de estas ayudas para los migrantes, el canciller Mauricio Montalvo dijo que se está haciendo una evaluación para ver la mejor manera de dar la mejor atención a estos casos. De hecho, la Contraloría realizó un examen especial en 2018, cuyo resultado de borrador se leyó a los involucrados a finales del 2019 y que está a la espera de que sea publicada la versión final con los resultados de glosas y responsabilidades. El canciller Montalvo aseguró el pasado viernes que se pidió a la Contraloría que haga un nuevo examen especial. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Obtención automática de RUC para sociedades por acciones simplificadas SAS. El Servicio de Rentas Internas SRI informó que las sociedades por acciones simplificadas SAS que se constituyen de forma física ante la Superintendencia de Compañías obtendrán automáticamente su registro único de contribuyentes RUC y su clave de acceso a SRI en línea sin necesidad de acercarse a las agencias del SRI o presentar trámites adicionales. Anteriormente, desde el 15 de abril del 2021, el proceso automatizado era aplicable únicamente a las SAS constituidas electrónicamente. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. Dos ideas motivan mi comentario de este noticiero. El uno, un Twitter que envió a las redes sociales el doctor Carlos Figueroa, y que ese Twitter también fue reenviado al señor presidente de la República. El contenido del Twitter, que fue difundido el 25 de septiembre a las 9:05, dice lo siguiente: el IES en completa descomposición. César Rodríguez impone a su asesora Kenia Ramírez en la dirección general, entre paréntesis, ex asesora de Felipe Peso, y su amiga, entre comillas, Maylin Encalada, vigila todo el IES. Punto seguido, el correísta Julio López completa el equipo en la dirección de salud. Estamos muy mal, afirma el doctor Carlos Figueroa en su Twitter que envió a las redes sociales y también al señor presidente de la República. El segundo criterio que motiva mi opinión es que el señor César Rodríguez dijo hace pocos días de que solo habían $35,000 para atender el fondo de salud, para atender las necesidades del fondo de salud. Y eso es realmente un balde de agua fría para los afiliados y jubilados del Seguro Social Obligatorio. ¿Por qué? Porque son cerca de 3 millones de afiliados del Seguro Social Obligatorio que aportan conjuntamente con el empleador, que es su obligación por ley, el 20.6% de la remuneración mensual. Estamos hablando de $80 o $90 y más de $100, todo depende de la remuneración mensual del trabajador. 3 millones son los que aportan. Y las aportaciones son fundamentalmente para las dos prestaciones de salud y prestaciones del pago de la jubilación. Esas son las principales. Pero realmente lo que dijo el señor Rodríguez realmente es inaceptable, porque el fondo de salud requiere mensualmente aproximadamente cerca de $200 millones para sostener el fondo de salud del Seguro Social. Ese es el presupuesto, no $35,000, sino $200 millones. Ante la afirmación del señor Rodríguez, las afiliadas y los afiliados, tanto activos como pasivos, le pueden preguntar a él que ha estado 12 años en el Consejo Directivo del IES como alterno del señor Felipe Peso y que ahora es principal. El señor Felipe Peso ya se cansó
y se quedó en funciones como titular el señor César Rodríguez. Las afiliadas activas y pasivas, así como los afiliados activos y pasivos, le van a preguntar al señor César Rodríguez: ¿y qué han hecho con mi plata? ¿Qué han hecho con la plata de los afiliados? ¿Qué han hecho con los aportes de los afiliados? Porque el aporte del trabajador y el aporte del empleador al Seguro Social es plata del afiliado al 100%. Realmente lo que viene haciéndose en el Seguro Social es de preocupación y es de censura y de cuestionamiento por parte de los afiliados, tanto activos como pasivos, del mal manejo de los aportes, de los recursos del Seguro Social, que se componen fundamentalmente por los aportes de los afiliados y por los rendimientos financieros a través del fondo de pensiones. En todo caso, es dinero que le pertenece a los afiliados al 100%, y que los afiliados aportan para tener dos prestaciones fundamentales, como son las de salud y del pago de las pensiones jubilares, no hayan manejado de manera transparente, eficiente, eficaz y con rendición de cuentas. Rendición de cuentas no existen, nunca las han dado. ¿Quiénes han dirigido la plata de los afiliados? Nunca. Ellos han hecho de las suyas, ese gobierno del YES ha hecho de las suyas en manejando a la institución, ese consejo directivo que es espurio, porque el 372 dice que los recursos del seguro universal obligatorio no son del fisco, y claro que no son del fisco, es plata de los afiliados. Y ese mismo artículo dice: ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de los fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Sin embargo, a pesar de que existe esa disposición constitucional, los gobiernos les importa un comino esa disposición constitucional. Es letra mojada, es papel mojado, eso que dice la Constitución en esa disposición. Les importa un comino a los gobiernos y siguen manejando el Seguro Social. Los empleadores no tienen nada que ver ahí, porque no es plata de ellos. Ellos aportan al Seguro Social por una disposición que consta en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social. Si ellos no quieren aportar, entonces tendrían que duplicar los sueldos de los trabajadores. Pero la economía nacional no resiste una duplicación de sueldos para que sean solo los trabajadores los que aporten. Por eso, en términos de costo-beneficio, es preferible que el empleador haga un aporte al Seguro Social, ya respaldando los aportes del trabajador, antes que duplicar los sueldos en este país. Entonces, esa es la disposición clara que existe tanto en el Código del Trabajo como en la Ley de Seguridad Social. Aportan porque existen ahí esas disposiciones, ¿no? Y porque en términos de costo-beneficio es preferible que hagan ese tipo de aporte antes que incrementar sueldos, ¿no? Eso realmente es inaceptable, lo que dice el señor Rodríguez respecto del fondo de salud, respecto al financiamiento del fondo de salud para este octubre del 2021, de que habrían simplemente $35,000, cuando deberían haber cerca de $200 millones para financiar las prestaciones de salud. Caso contrario, el señor Rodríguez debería decir de que es urgente impulsar una ley de reforma al Seguro Social Obligatorio para darle autonomía absoluta al Seguro Social Obligatorio bajo una ley propia, y todo lo que son las otras prestaciones de seguros especiales se atiendan a través de una ley específica en donde el Estado subsidie a esos seguros, y a las personas que requieren atención médica y que no son afiliadas al Seguro Social sean atendidas en los hospitales del YES, en los hospitales del Ministerio de Salud, no en los hospitales del YES, sino en los hospitales de la red pública de salud, que dependen del Ministerio de Salud. Eso debería ser la reforma estructural que hay que empujar, y que nosotros seguramente, como Asociación de Afiliados y Jubilados y Pensionistas del YES de Pichincha, la tendremos lista a fines de octubre o a principios del mes de noviembre del presente año, para entregarle a los afiliados y jubilados y a sus distintas organizaciones para que analicen la propuesta que vamos a formular. En el próximo noticiero nos vemos, queridas amigas, queridos amigos. Muchas gracias. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar una semana más aquí con nosotros en el noticiero de Telesucesos.
Esta semana queremos hablar de asamblea. La asamblea está muy desprestigiada, pero hay asambleístas que quieren demostrar que sí se pueden generar cambios, que sí se puede avanzar en una serie de procesos. Así es que hay que tener mucha atención frente al primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Justamente están revisando leyes, proyectos de ley enviados por el señor presidente de la República. Hay discusión con la reforma presupuestaria. No logro entender si el año está acabando, qué vamos a discutir y qué vamos a criticar de la reforma del 2021, que de acuerdo a la práctica se mantiene la del 2020, el 2021 es año de transición, y desde el 2022 el nuevo gobierno ya pone su impronta con Plan Nacional de Desarrollo, con las proyecciones, y va enrumbando hacia donde quiere llevar a un país, llevar a este gran país que es Ecuador, en base a una proyección y en base también a haber recogido, por una parte, ofertas de campaña, pero por otra parte, el sentir de un pueblo que votó por un gobierno, que actualmente este gobierno tiene gran popularidad, que cumplió con el tema de vacunas y que debemos dar un aire para que pueda seguir avanzando y Ecuador pueda seguir creciendo. Así es que esperamos que desde la Asamblea también tomen conciencia de ello. No es gestión de una persona sacar al país adelante, es gestión de todos nosotros poner el hombro, siendo más disciplinado, pagando los impuestos, cumpliendo las leyes, generando confianza. Nos preocupa mucho lo que en los últimos semanas o días Estados Unidos y Canadá habla sobre como el país de riesgo o la ciudad de riesgos que es Guayaquil. Nos preocupa, hay que trabajar en ello, hay nuevas autoridades en el Guayas, esperamos que todas ellas puedan sacar adelante y generar más seguridad. La seguridad es una sensación también importante. Algún ministro criticado hablaba de las percepciones, pero tenemos que bajar estadísticas. Se comparan, no son, lamentablemente, las peores que hemos tenido, son comparables al 2009 y 2010, pero hay que cambiar. Y siempre volvemos al tema educativo. Si no hay educación, si no hay formación y si no hay formación ciudadana, no avanzamos. Todos debemos cuidar el lugar donde estamos, cuidar los espacios, ser respetuosos de las leyes, pero debemos conocerlas. Así es que también hacer un llamado a la legislatura para que socialice, hable de las leyes que están en proceso, pero también de las que están vigentes, para que todos podamos respetarlas, conocerlas y hacer que el país tenga mayor seguridad jurídica y mayor seguridad ciudadana. El eje, nuevamente repetimos, educación. Gracias por estar nosotros aquí en el noticiero de Telesucesos. Editorial. Un tiro en el pie, por Simón Espinosa de El Comercio. En esta semana, la Secretaría de Planificación ha difundido el Plan de Trabajo 21-25 del Gobierno del Encuentro. El objetivo del plan aspira a establecer una plena democracia regida por el Estado de Derecho, donde funcionen las instituciones y se respete la libertad. Promover una economía de ciudadanos libres y prósperos, abierta al mundo y fiscalmente responsable para generar empleo como la mejor forma de crear oportunidades para todos. Empoderar a los ciudadanos para que elijan con libertad los medios para alcanzar su realización personal y familiar. Solidarios con los más vulnerables a través de un Estado pequeño, pero robusto y eficiente. Objetivo tan alto como el Chimborazo y tan saludable como un bosque de eucaliptos adolescentes. El jueves 23, el señor presidente se dirigió a la nación para informar de que el viernes 24 irá a la Asamblea Nacional para entregarle el proyecto de ley de creación de oportunidades esencial para el objetivo propuesto. Cuando el señor Lasso habla al país, se muestra persuasivo, caballero, rodeado de un halo de dignidad y de grandeza. Si hablara cada semana o al menos cada 15 días, mantendría la confianza que la gente le ha dado, aunque el impuesto patrimonial contenido en tal ley podría ser un tiro al pie, pues a muchos parecerá injusta. Y vaya que necesita de tal confianza a corazón lleno. Ecuador está en grave crisis por las mafias de las drogas, la tentación para policías y militares de aliarse con ellas, como ocurrió en Venezuela. Las mafias en el Instituto de Seguridad Social integradas no solo por funcionarios y servidores públicos propios, sino también ajenos de otras instituciones del Estado, empresarios morosos y por tanto muy crueles y por algunas clínicas particulares. A esto viene a ser solamente como un botón de muestra a más de una asamblea
Asamblea Nacional impredecible en que no hay junto a gente honorable, empanadas, fiebre de oro, miopía, modelismo, hostilidad, es decir, primero yo y después el país. Si este estado de crisis llevara al señor Lasso a una consulta, lo más probable es que la Asamblea se opondría. Establecer una plena democracia regida por el Estado de Derecho es el objetivo del citado Plan de Trabajo del Gobierno y, por tanto, el retorno a la Constitución de 1998 se vuelve perentorio. Para esto hay una solución en la de 2008, y si esta fallara le quedaría la muerte cruzada. El señor presidente tiene el poder formal de haber sido elegido y debe mostrar que tiene también el poder real. El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti afirmaba: el poder debe estar siempre arriba, pues estar afuera, pero nunca abajo. Hay madera para esto en nuestro mandatario. Lo hemos visto en esta semana. No lo dejemos solo. Asumamos nuestra condición de ciudadanos, pues somos la fuente del poder político. Sin nosotros, nada puede. Sin él, tampoco podremos. El cartero no llama dos veces. Por Simón Espinosa de El Comercio. La Angurria de Guadalupe, editorial de Roberto Aguilar, publicado en El Expreso. Había una vez un ministro de Cultura del correísmo que pasó de columpiarse en los parques infantiles en compañía de sus colegas escritores a moverse en carros oficiales rodeado de asistentes que le llevaban las carpetas, los teléfonos, la chaqueta. En principio, ninguno de sus viejos amigos creyó que semejante cambio se le subiría a la cabeza. Después de todo, era el pana de toda la vida. Pero se le subió. Poco a poco se fue haciendo más difícil abordarlo. Se lo llamaba por teléfono y respondía un asistente cuya misión principal en la vida era no ponerlo. O se lo encontraba en algún lado, una feria de libro, por ejemplo, y apenas saludaba, ocupado como estaba dialogando con gente más importante que uno. Días antes de dejar el ministerio, abrió su corazón al más querido de sus antiguos camaradas de holganza y conversaciones literarias y le dijo: de ahora en adelante no sabré cómo organizar mi vida sin chofer. No es para menos, comentó otro, cuando se enteró del drama. Un día lo vi meter la mano en el bolsillo, sacar un chicle y dárselo al chofer diciendo: pélame esto. Probablemente exageraba, pero como síntesis de lo que había sido la trayectoria del amigo en las altas esferas del poder, era impecable, del columpio al pélame este chicle. Es duro aceptarlo, pero es obvio que el cargo le quedó grande. Hay una alta dosis de mezquindad y otro tanto de codicia reprimida en esta tendencia común en la gente pequeña a apreciar el poder por sus privilegios. Carro con chofer a la puerta, viajes en primera clase, asistentes que se encargan hasta de pelar los chicles que se va a comer uno, suites presidenciales, cenas costosas, tragos finos. Hay quienes enloquecen con todas esas cosas, ni bien asumen sus altos cargos. Hay quienes dedican los mejores esfuerzos de sus carreras políticas para tenerlas. Balzac las llamaba pasiones vulgares y decía que al estadista verdadero les son indiferentes. Y sí, deberían serlo. En la afición por esta vida regalada, el ciudadano de una democracia debería reconocer al político que va a terminar dándole una puñalada por la espalda. Se empieza cenando en Palacio con Miguel Bosé, coiba cubano, coñac francés y profiteroles belgas, todo pagado con plata ajena, y se termina cobrando millonarios sobreprecios y dándose a la fuga. ¿Dónde piensa terminar Guadalupe Llori? Es obvio que desde que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional vive en un ritmo que no podría costear y de hecho no lo hace. El poder para ella es, por ejemplo, la posibilidad de hacerse pagar por el contribuyente la suite más lujosa del hotel más caro de Guayaquil, o de la ciudad que fuese, porque todavía no ha tenido tiempo de viajar al extranjero, pero ya lo hará. Alojarse en un resort hiper exclusivo de la Amazonía y justificar los gastos con el membrete de trabajo en territorio. Pedir reembolso hasta de los consumos del minibar y de los masajes relajantes que le dieron a ella y a sus amigos.
En definitiva, tratarse bien con plata ajena. Guadalupe Llori se siente en la gloria, y resulta que la gloria, esto también lo escribió Balzac, nunca es barata. La función pública concebida como un privilegio, no como un servicio, eso es Guadalupe Llori. Los escándalos de indelicadeza acumulados en apenas 4 meses de mandato la pintan de cuerpo entero. Ella parece conducirse exactamente como prescribe su coidiaria Rosa Cerda, a quien tanto defendió. Lo importante es no dejarse pescar. ¿O acaso está prohibido alojarse en la suite más cara de Guayaquil? No lo está. La angurria de Guadalupe Llori no tiene nada de ilegal. Es simplemente repugnante, pero todo en orden. Editorial de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Suerte, muerte o consulta, por César Ulloa de la Hora. Parecería que jugamos en la política ecuatoriana con lógicas inversas y para muestra de ello tenemos algunos hechos. En pocos meses asistimos al desgaste prematuro de una asamblea que es solo comparable con cualquier legislativo que estaba de salida. Ni siquiera 1/3 de la población tiene credibilidad en la principal función del Estado. Al respecto surgen varias conjeturas. En su mayoría está integrada por debutantes y su desempeño que puede tomar tiempo. Las acusaciones de corrupción podrían tomarse la opinión pública y desviar el principal objetivo de los asambleístas, que es legislar. Alguien juega a dinamitar la asamblea, no hay una agenda clara entre los bloques legislativos. En este contexto puede aplicar aquello de que una opción es válida o todas. El reto de la asamblea es eliminarse de las novatadas, salir del juego peligroso del desgaste, los innecesarios exhortos y comenzar a pensar en el país, indistintamente de los intereses que tienen los partidos con representación. El desafío no es sencillo, pues depende del desempeño y aprendizaje de los nuevos asambleístas, la conciliación de propuestas al interior de cada bloque y la interlocución entre estos. El control de los daños no se va a lograr de manera automática, pero debe iniciar en el diálogo auténtico y con responsabilidad en cada partido sobre la base de las siguientes preguntas. ¿Qué país queremos y cómo logramos concretar esa aspiración? El choque permanente de trenes, es decir, la escena en que el presidente y el Congreso no coincidan, fue pan de todos los días desde 1979 hasta 2008. Este capítulo podría volver sin que hayamos aprendido nada. Los únicos perdedores son los millones de ecuatorianos que esperan respuestas concretas ante el desempleo, la inseguridad, la crisis de la seguridad social, la desnutrición crónica infantil, la violencia, el incremento de suicidios, cientos de niñas embarazadas y quienes se quedan por fuera de la salud y la educación. La asamblea puede desatar nudos o el presidente contarlos vía consulta o muerte cruzada. 2 escenarios complejos sin final previsible. Por César Ulloa de la Hora. ¿En serio Ecuador merece estos funcionarios? Artículo de José Hernández publicado en el portal digital 4 Pelagatos. ¿Los lugares comunes son ciertos? Decir, por ejemplo, que cada pueblo tiene las autoridades que merece. ¿Merece el país la mayoría del Consejo de Participación y Control Social que se presentó a la Comisión de Fiscalización la semana anterior en la Asamblea? ¿Merece a Sofía Almeida, presidenta de ese organismo que no tiene la menor idea de lo que significa ser un alto funcionario del Estado metido en las funciones que ostenta? La presentación de los 4 consejeros de mayoría convocados por la Comisión de Fiscalización para explicar el proceso de designación de César Córdoba, encargado de la Defensoría del Pueblo, confirmó lo que se sabía, que ese organismo es el peor bodrio creado por el correísmo, que es inverosímil que la designación de todas las autoridades de control esté en manos de 7 personas, de 4 en realidad, y que esos funcionarios que allí deciden ahora no son mejores que los que estuvieron con Correa o los que los sucedieron. El cura Tuárez, por ejemplo, mientras ejerció. 4 funcionarios, Sofía Almeida, David Rosero, Ivette Estupiñán y Juan Javier Dávalos, compusieron un cuadro tétrico de esas autoridades que, según el lugar común, el país se merece.
Funcionarios que no hacen la diferencia entre las personas y las autoridades y que fueron a defender al pana que les cae bien. Funcionarios que no hacen la diferencia entre los conocimientos generales que dice tener Córdoba y el perfil específico contenido en la Constitución para ese cargo. Funcionarios que no aplican protocolos ni mecanismos para designar a un alto funcionario. Con el afecto condicionado les basta. Funcionarios que mienten vilmente diciendo que tardaron 2 días escogiendo al defensor encargado, cuando en verdad lo habían seleccionado a dedo desde julio, cuando César Córdoba renunció al cargo de secretario del Consejo de Participación y Control Social. Lo aprobaron los consejeros de minoría María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa. Funcionarios que no ven conflicto de intereses en el que el designado haya sido su subordinado. Y el conflicto de intereses es una incompatibilidad insuperable. Funcionarios que fabrican un perfil que Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, desbarató en directo. Los títulos que dicen haber visto no existen en el CENESID, y la experiencia que Almeida le otorgó en defensa de derechos humanos como abogado no existe. La última actividad profesional de Córdoba como abogado remonta a 2015 y son patrocinios para contratos de arrendamiento que puede hacer un estudiante de Derecho en el primer semestre. Funcionarios tipo Sofía Almeida, que miente con desfachatez cuando dice haber examinado varias carpetas y es incapaz de citar un solo nombre, mientras todos reconocen que solo hubo una postulación, la de aquel que habían escogido a dedo desde julio pasado, César Córdoba. Funcionarios que se escudan en que Córdoba es apenas un defensor del pueblo encargado para incumplir las disposiciones legales que, aún en caso de urgencia, tenían que haber seguido. No las conocen, no necesitan conocerlas, una amarre basta. Funcionarios que no entienden que les pregunten por los mecanismos usados para designar a Córdoba y que, como si estuvieran en cursos de urbanidad, no cesan de repetir que el designado es una buena persona. La obviedad tampoco mata. Funcionarios que en vez de responder preguntas hacen discursos politiqueros tipo los que cuestionan lo que hicimos es porque se querían quedar con la Defensoría del Pueblo. Rendir cuentas es para ellos treparse a una tarima. Funcionarios que ante la falta de argumentos dicen que cuestionar al designado es atentar contra sus derechos humanos o atentar contra su derecho al trabajo, como si el Estado no fuera un ente complejo de administrar, sino una agencia de empleo. Funcionarios sin noción ni sentido del Estado desde su perfil, desde su función, funcionarios sin vergüenza, movidos por la lógica de poder de sus clanes políticos. Un ejemplo, David Rosero. Del 2010 al 2015 se quejó de lo que hacía el correísmo en el Consejo de Participación y Control Social. Hoy él hace lo mismo con el correísmo y el socialcristianismo. ¿La diferencia? En el apogeo del correísmo, el entonces MPD estaba fuera del reparto. Funcionarios, otra vez Sofía Almeida, que osa pedir a su tío Luis Almeida o su tío asambleísta osa ir a la Comisión de Fiscalización a ensalzar a su sobrina y echar una mano. Yo conozco a mi sobrina, yo conozco a Córdoba. Como si esta comparecencia fuera un capítulo más de una telenovela. ¿Qué le pasa a mi familia? Y no un poder fiscalizando a otro. Impresentables estos dos de la familia Almeida. El cuadro pintado por los miembros del Consejo de Participación y Control Social la semana anterior en la Comisión de Fiscalización es sombrío. Esos funcionarios no los merece el país. Es siniestro admitir que los lugares comunes son ciertos. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital 4 Pelagatos. La Asamblea Ineficiente, por Ramiro Ruiz. El país está cansado de la ineficiencia de la Asamblea Nacional
Miramos extrañados los acontecimientos que tienen relación con la corrupción y la justicia. Han pasado 2 lustros para que se reabra el proceso investigativo de las compras de los fatales helicópteros Druff y el asesinato del general Gabela. Años de dolor y lágrimas de su esposa y sus hijos. 10 años de decepción y pérdida total de la fe en la justicia. Y vergüenza para el país. Es asombroso que el caso se reabra después de tantos años. La respuesta está a la vista. Esta tardanza de la investigación, de la justicia y el castigo a los delincuentes está sostenida por los invisibles hilos de la corrupción, más todavía y peor por las leyes mal hechas y débiles. Los asambleístas deben hacer un esfuerzo en serio. Los delincuentes deben recibir castigo inmediato y riguroso. Otro caso que parece de ficción, la audiencia de juzgamiento en contra del exdefensor del pueblo Freddy Carrión fue dirigida y dirimida a pedido de la defensa del procesado. La diligencia estaba convocada para el viernes 17 de septiembre del 2021. Sin embargo, está prevista que se instale el próximo 1 de octubre del 2021 a las 8 horas en la Corte Nacional de Justicia. Desde el 17 de mayo pasado, Carrión está procesado por un presunto abuso sexual. El Código Integral Penal, artículo 170, establece una pena de 3 a 5 años de cárcel por esa agresión. Según las investigaciones, el delito se habría perpetuado durante un festejo en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconi, bebida e insensatos. En ese lugar sucedió el acto violento contra una mujer. Por este caso, Carrión está convocado a juicio y guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito. Otro caso increíble pero cierto, increíble porque está involucrado un expresidente de la República y cierto porque el delito está comprobado y documentado. El juicio por la contravención de delincuencia organizada por la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19. Está procesado el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Poli y 5 personas más. El tráfico de droga lo tiene al país asustado. Ecuador se transformó en un corredor del tráfico de drogas. Los efectos colaterales son la violencia, el sicariato y la muerte. Este ambiente se refleja en el mundo como un país peligro y desprestigiado. El gobierno de Estados Unidos considera el Ecuador entre las grandes naciones productoras de droga o plataforma para el narcotráfico. Incluyó al país en una lista de 22 países a los que considera grandes productores de drogas o plataformas para el narcotráfico. Estos y otros hechos de la realidad nacional, desde la justicia, la corrupción, el crimen organizado, el alto índice de desempleo, se relacionan con la desidia de la Asamblea Nacional. Si los asambleístas asumieran la responsabilidad de trabajar, lo primero que habrían hecho es estudiar la ineficiencia y la inutilidad de las leyes de los diferentes códigos, el penal, el código del trabajo, la ley de cultura, la ley de partidos y elecciones. Si el actual gobierno está luchando por consolidar la democracia, la asamblea debe despolitizarse y dejar fuera del recinto legislativo la lucha ridícula y absurda por el poder. Otras leyes urgentes de cambio son las de las elecciones. Cualquier hijo del vecino tiene derecho a ser autoridad. Sin embargo, un candidato debe presentar un perfil humano, intelectual y ético, tan exigentes que solo los mejores pueden llegar a ocupar una alcaldía, una curul o una presidencia y vicepresidencia de la nación. ¿La asamblea es un espejo multidimensional de un país? Esta pregunta es dudosa. Los ecuatorianos no somos mediocres, irresponsables y sin vivencia de la ética. En el Ecuador se vive un pueblo trabajador, a pesar de que canta y baila con música triste. ¿Qué hacemos? No hay potente, compadres. Nos queda aguantar, reflexionar que los asambleístas no merecen pisar el piso donde están ahora, merecen un castigo. No aprenden por el razonamiento, entonces respetarán al país con la muerte súbita y bien cruzada. La asamblea se ha transformado en una institución tóxica para la democracia. Por Ramiro Ruiz. Deportes. Hola gente, buen día, soy José Bravo y a continuación los deportes. Este miércoles Barcelona juega la revancha de la Copa Libertadores de América ante Flamengo en el Estadio Banco Pichincha. En la ida podríamos decir que el partido fue muy disputado, pero Flamengo con un poco más de supremacía, ya que terminó 2-0 y tuvo 2 remates al palo. Burray sacó 2-3 tiros muy peligrosos, mientras que Barcelona, a pesar de que el primer tiempo le compitió, recordemos que Diego Alves hace no más de 2-3 años le tapaba los penales a jugadores como Messi o Cristiano Ronaldo.
Entonces ahí Gonzalo Mastriani tuvo 2-3 oportunidades en las cuales Barcelona no aprovechó y tuvo que sacar de adentro, ¿no? Yo creo que Barcelona puede remontar, la llave está abierta, ya que 2-0 es un resultado muy cerrado, no es un resultado definitivo, pero como dicen, el 2-0 es el marcador más engañoso, ya que un gol puede venir en cualquier momento del partido, te meten otro y se iguala la eliminatoria, por lo que no podríamos decir que está definida, pero la pregunta es, ¿Barcelona puede meterle 3 goles a Flamengo? ¿2-3 goles a Flamengo? Podríamos decir que sí, ya que Barcelona en Guayaquil es muy fuerte y tal, pero Barcelona podrá aguantar el 0 en su arco a Flamengo teniendo a 2 cracks como son Bruno Enrique y Gabigol. La verdad, esa es la incógnita, ya que Flamengo le lleva con mucha facilidad a Barcelona, el poderío ofensivo de este equipo es espectacular, por lo que la verdad es que la llave se pone muy difícil para el equipo de Fabián Bustos. Cambiando al campeonato ecuatoriano de fútbol, parecería que ningún equipo quiere ganar la etapa, ya que en primer lugar el Independiente del Valle empató 1-1 ante el Técnico Universitario en condición de local. La verdad es que el fútbol de Independiente del Valle podríamos decir que es de los mejores del país, pero yo creo que ya se está empezando a notar el nerviosismo en el equipo del Valle, ya que se nota con esta presión de primer puesto, con esa presión de llegar a la final. Recordemos que Independiente del Valle es un equipo que nunca ha levantado un torneo nacional. Mientras que Liga y Emelec podríamos decir que ya tienen más experiencia. Pero por otro lado, no dejemos de mencionar lo de Liga, que a pesar de tener más de 10 bajas por suspensiones y lesiones en el campeonato ecuatoriano, de igual manera empató con el Manta, que como menciono las bajas son un factor importante. El Manta está penúltimo del campeonato ecuatoriano. Entonces Liga, en vez de aprovechar y cosechar una victoria, la cual le llevaba a 3 puntos de Independiente del Valle, sufrió de los nervios y de igual manera empató. Y por otro lado, Emelec, el conjunto eléctrico, de igual manera no aprovechó y empató 2-2. Es verdad que Universidad Católica es un rival mucho más difícil, es un rival ya consolidado, es un rival que casi siempre está en torneo internacional, pero de igual manera Emelec no pudo aprovechar ese colchón de puntos que perdió Independiente y empató, aunque claro, no se diga, con una jugada muy polémica, un gol anulado a Joao Rojas que pudo haber cambiado todo. Por lo que el campeonato ecuatoriano está muy reñido. Habrá que ver si Independiente soporta la presión que tiene a sus espaldas de poder llegar a la primera final en el campeonato ecuatoriano. Y por otro lado, cambiando de disciplina, cambiando de deporte, hablemos de la UFC, ya que después de 7 años, el Ecuador puede decir a todo el mundo que tiene su segundo participante en esta competencia, ya que además del Chito Vera, estamos hablando que Michael Morales acaba de ser aceptado para participar en el UFC. Y de esta manera, estos 2 competidores son las 2 aspiraciones que tiene nuestro país para triunfar en el deporte de las artes marciales. Mi nombre es José Bravo y nos vemos la siguiente semana en Deportes. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.